Y ahora vamos con un tema muy, muy potente, que yo creo que es preciso para este momento y para esta década que estamos viviendo las mujeres en el mundo, en Chile, y tiene que ver con el tema de formación, que son las grandes mujeres invisibilizadas de Chile, y está a cargo del profesor Leandro Pérez. Así que le doy el pase, profesor. Muchas gracias, Carlita. Vamos a empezar aquí a compartir. Y primero decir que la historia, por definición, ha sido una historia patriarcal y machista, que generalmente lo que nos enseñan a nosotros en el colegio, generalmente son grandes personajes que son hombres, políticos, militares, alguno que otro de la cultura, pero en general los grandes personajes, estas grandes estatuas que tenemos en la ciudad, pintura, todos son hombres, ¿cierto? Y eso no es porque solamente los hombres hagan la historia, sino que porque los que la escriben, porque los que la han interpretado, los que la han enseñado, han invisibilizado a las mujeres. Entonces, hoy día existen perspectivas en historiográfica que son de género, y lo que hacen es visibilizar el rol de la mujer en determinados procesos históricos. Lo que yo traigo hoy día es una mínima expresión de esto, o sea, porque es difícil resumir en 20, 30 minutos, o 40 como el profe, todo el aporte del género femenino en la historia. Así que les voy a presentar 5 casos de mujeres que en general no nos enseñan, en general no conocemos, pero sí fueron un aporte súper importante al país y a nosotros mismos, y acá en Chile, por supuesto. Y vamos a partir por Águeda Monasterio. Primero, ¿alguno la ha escuchado? No, yo no. No, para nada. No. ¿Por qué? Porque en esta época nosotros al que escuchamos es a Manuel Rodríguez, que es un gran guerrillero, un gran personaje, todo lo que queramos, pero detrás de él, al lado de él y delante de él, hubo muchas mujeres que desarrollaron esta misma trabajo de inteligencia. Águeda Monasterio era de una familia humilde, trabajadora, esa es la diferencia, y ella era espía de San Martín también. Ella tenía un fundo en los Andes, y ese fundo fue fundamental para el proceso de independencia. A ver, a todos generalmente nos enseñan en la historia que en la independencia está la patria vieja, la reconquista y la patria nueva, ¿cierto? Eso sí es como tradicional, ¿cierto? Ya, la parte de la reconquista a veces nos enseña bien, o no lo sabemos bien, pero es una verdadera dictadura con una represión tanto más fuerte que la dictadura que tuvimos hace poco. Colgaban a las personas en la plaza de armas, los exiliaban a la isla Juan Fernández y tenían que vivir solos ahí, casi como animales. Una represión pero tremenda. A cualquiera que ayudara a algún independentista, a cualquiera que haya peleado en la batalla de independencia anterior, los reprimían de una manera brutal. De hecho, existía hasta un equipo de inteligencia que se llamaba los Talaveras, que era un ejército especializado para reprimir a estas personas que estaban buscando la independencia de Chile. Bueno, Águeda Monasterio lo que hizo fue poner a disposición primero su casa y sus recursos para los espías que iban y venían desde Argentina. Recordemos que en Buenos Aires se estaba preparando el ejército que iba a venir a liberar a Chile, ¿cierto? Entonces, esta mujer lo que hacía era facilitar su dependencia porque estaba justo al medio entre el paso de Mendoza y Santiago. Pero no solo eso, también los grandes como redes sociales de la época, así como donde se sabían las cosas, eran las tertulias, que eran reuniones de personas que se juntaban a conversar, a tomar, y ahí se iban discutiendo estas nuevas ideas. Recordemos que las ideas de la independencia son que ya no hayan reyes, que se dividan los poderes del Estado, que exista democracia en el fondo. Bueno, Águeda Monasterio, ella hacía lo mismo, pero en la chimba, en el barrio que hoy día llamaríamos el barrio Recoleta. Ahí es donde estaba también todo el carrete, siempre ha estado todo el carrete ahí, pero el carrete de las clases populares. Así que lo que hacía ella allá era formar agrupaciones, juntar a gente para conversar sobre la libertad, y ahí se empezaban a organizar cómo poder llevar y traer información a Argentina. Era importante que en Argentina supieran cuántas armas tenían en Chile, los españoles, que supieran dónde estaban ubicados los destacamentos. Y todo ese trabajo lo empezó a hacer Águeda. Tanto así que Águeda Monasterio incluso fue espía, y ella misma llevaba información desde y hacia Mendoza. Incluso hacía contrainteligencia, es decir, les daba informaciones falsas a los soldados que estaban, a los soldados españoles. ¿Qué pasó con ella? La identificaron,
le dijeron, sus colaboradores le dijeron que se escondiera, que pasara a la clandestinidad, y ella no quiso, dijo, no, yo voy a seguir llevando y trayendo información, voy a seguir trabajando como espía, y la detuvieron. La detuvieron con información, la llevaron presa. Antes la cárcel de Santiago estaba en la Plaza de Armas, de hecho tenía unas ventanitas y el preso podía asomarse a conversar con la gente en la calle. Y bueno, ella fue realmente torturada en esa cárcel, obligaron a su hija a llevarle comida, a atenderla, no le daban mucha comida, evidentemente, pero ella nunca dijo nada. Nunca delató a sus compañeros, hasta que la mataron en la horca, y 7 días después llega el Ejército Libertador, que evidentemente no alcanza a salvarla. Así que ella, ¿qué tenemos de ella? 2 calles en Valparaíso, en el Cerro Placer. Nada más. Su labor fue tan importante como la de Manuel Rodríguez. Y hay muchas otras. La principal fuente de esto es Jorge Baradit, que tiene un libro que se llama Héroes. Y ahí la nombra. Voy a nombrar otros cuantos nombres. Dice, María Silva de Salinas, en San Felipe fue allanada, amarrada al pilar del corredor y semidesnuda, debió soportar los azotes que la hicieron perder una gran cantidad de sangre hasta caer inconsciente. O María Cornelia Olivares, quien fue detenida, golpeada, rapada de pelo y cejas y exhibida en la plaza de Chillán. O tantas otras mujeres que de clase media la historia olvidó. Bueno, ella es Águeda, así que desde aquí le rendimos un honor. A Águeda Monasterio, una gran revolucionaria. Buena. Segundo, Sargento Candelaria Pérez. Esta historia es muy entretenida. Candelaria Pérez era una persona también de origen humilde. Vamos a darnos cuenta que estas personas no pasan a la historia porque generalmente son de origen humilde. Esto está en el contexto de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Es una guerra que hubo contra Perú y Bolivia antes de la guerra del Pacífico. Ella nació en el barrio La Chimba, el mismo barrio donde hacía de la suya Águeda. Ella nació en Misma. Y lo que ocurría es que ella era empleada y sus patrones la llevaron a vivir al Callao, a Perú. Y justo cuando estaba viviendo allá, estalla la guerra. Pero ¿qué pasaba? Que ella estaba trabajando allá y además tenía una fonda, porque se había logrado independizar. Entonces, cuando se logra independizar, arma su fonda, estalla la guerra y los soldados peruanos se tomaron su fonda, le confiscaron todos sus bienes, la dejaron en la calle. Entonces ahí ella dijo, no, yo me tengo que enrolar en el ejército de Chile. Y empieza a mandar información. Como conocía los lugares, como conocía las casas, las personas, empezó a recolectar información y enviarle información al ejército chileno. Hasta que entonces primero empezó a trabajar como comúnmente en ese tiempo lo hacían las mujeres en la guerra. Era básicamente como llevaba los pertrechos, la enfermería, ese tipo de trabajo. Pero a ella no le bastaba con eso y lo que hacía era, empezó a luchar como soldado. Vieron que era aguerrida, estaba en la primera línea, hubo 2 grandes batallas en esa guerra, el sitio del Callao y la batalla de Yungay. Ella en las 2 peleó, todos los cronistas de la época dicen que era súper aguerrida, que se lanzaba con todo, ¿no? Un soldado ejemplar para la época. Bueno, además curaba a los soldados heridos, o sea, la hacía todas. Claro, era como enfermera más encima. Bueno, ella no tenía ningún grado porque las mujeres no participaban en el ejército en esa época. Así que después de la guerra, a ella se le dio un reconocimiento en vida. Eso es bueno, el presidente de Bulnes le puso el grado de sargento y de ahí quedó como la sargento Candelaria Pérez. El problema es que después que terminó la guerra, ella quedó en pobreza porque no tenía tampoco unos estudios, no tenía un trabajo formal y vivía de una pensión del Estado que era muy miserable. Y muere muy sola, muy pobre y muy abandonada. Pucha, qué triste. A diferencia de otros soldados, de otros veteranos de guerra de esa guerra, que el Estado los ayuda mucho. Y hoy día, ¿para qué hablar con los militares ahora? Pero sí, pues. Ella fue la sargento Candelaria Pérez. Profe, dígame. Yo he escuchado que hay una pareja que es chilena, que ellos hacen como cosas de cuero, así como zapatos, cinturón y cosas, y a su empresa le pusieron en honor a ella Candelaria Pérez.
Y de hecho, estos mismos productos, yo he visto que en París, en almacenes París los venden, con la marca Candelaria Pérez. Pues no sabía que Buen dato. Sí, pero se fijan que el tipo de reconocimiento que le dan Claro. muy Mira, diferente, ¿no? mira. sí, Diferente. muy diferente. Claro, porque Ahora, para haber sido mujer y tener todos esos logros, o sea, para haber tenido todos esos logros, debió haber sido mucho más condecorada, mucho más, no sé, pues haber sido una de las mujeres más importantes en esa época y en esta. claro. Vamos con la siguiente, profes. Amanda Labarca. Ya aquí empezamos a entrar a temas de feminismo propiamente tal. El periodo que ella actúa es en la primera mitad del siglo XX. Ella es de clase media, de la emergente clase media de inicio del siglo XX, y a nosotros nos compete mucho, porque ante todo fue una profesora Ella es profe. y académica de la educación. Por ejemplo, ella fue la primera académica mujer en ser profesora en la Universidad de Chile, cosa que no lo había hecho ninguna chilena ni ninguna latinoamericana. Exacto. Pero la historia parte un poco antes. Entendamos que en la época la mujer no accedía tanto a la educación. Eran como, si vemos la proporción, si habían 30 alumnos en una sala, había como una mujer. Estoy hablando de la educación superior. Ella a los 16 años ya empezó a estudiar pedagogía en castellano, en el pedagógico, grande el pedagógico. Bueno. A los 16 años. Y 2 años más, a los 18 años, ya era profesora. En ese tiempo duraban menos las carreras, era otro sistema educativo. Y al salir, al otro año, al tiro fue directora de un colegio, o sea, ella al tiro mostró su calidad docente y su capacidad de gestión. Y así empezó a surgir, tanto que la llevó a estudiar a Nueva York. Estudió en la Universidad de Columbia en Nueva York, y después se fue a Francia a estudiar en una de las mejores y más antiguas universidades del mundo, que es la Sorbonne. Estudió en Nueva York con el mismísimo John Dewey. John Dewey es como el padre del constructivismo, el padre como de la educación moderna. Bueno, ella trajo todo ese conocimiento a Chile y junto con eso, como si fuera poco, empezó a decir, oye, ¿por qué en la otra parte del mundo la mujer tiene cabida política, civil, social, y acá no? Entonces, ya ahí la eligieron profesora de la universidad, todo, y empezó a armar el círculo de lectura. El círculo de lectura es muy importante. Femenino se llama eso. El que formó ella profesor. Lo que pasa es que la primera acción que hace es formar el círculo de lectura. A partir de esa acción que hace, generan un periodo que se llama Acción Femenina, y ahí generan el Consejo Nacional de Mujeres. Entonces, pero lo primero que hizo fue juntar a mujeres que pudieran conversar, estudiar, que pudieran informarse de la realidad. ¿Por qué? Porque el espacio que tenían las mujeres antes de eso era más bien dedicado a la caridad. Dedicado a los más necesitados, como por ejemplo la Cruz Roja o la Fundación Gotas de Leche. Ese era como el espacio social de la que las mujeres ocupaban. Pero ella decía, bueno, ¿por qué nosotros no votamos? ¿Por qué nosotros no estamos en la educación superior? ¿Por qué nosotros no podemos ser representantes? Así que en esos círculos empiezan a hacer como la primera oleada feminista del país. Como dije, llegó a tener un periódico llamado Acción Femenina, que tuvo una destacada participación por la obtención del sufragio. Esa fue la primera pelea que empezaron a dar. Esto se llama movimiento sufragista. Y el primer logro ya lo tienen tempranamente, en 1924, cuando legalmente la mujer no tenía el mismo estatus que el hombre. Tenía un estatus algo así como casi como humanoide, legalmente. Como que no tenía ni los mismos derechos, ni era igual ante la ley. Entonces, como la primera victoria que tuvieron estos movimientos feministas fue dejar a la mujer en el mismo estatus legal que los hombres. Bueno. Es fundadora del Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer, junto a Elena Cafarena, que es otra mujer también un poco más nombrada en el feminismo. Y en 1944 fue electa presidenta de la Federación Chilena de Institutos Femeninos, la FECHIF. Todos estos movimientos fueron súper importantes. Voy a leer una frase de ella que es muy bonita. Dice, cuando estaban luchando por el derecho a voto, dice, mientras menos personas acudan a los comicios porque son analfabetos o porque son la mitad de la población, como las mujeres, se les prohíbe votar. Más febles serán las bases del gobierno y más próximo estará de convertirse en dictadura de unos pocos. Los intereses de un grupo reducido
acallarán los anhelos generales. Es decir, si le damos menos, si los que toman decisiones son muy reducidos, siempre se va a terminar en una dictadura. Entonces, la participación de la mujer antes, hoy día, tiene todo un simbolismo democrático. En la medida en que más haya una igualdad y equidad de género, va a haber una mejor democracia, va a haber un mejor país, va a haber un mejor desarrollo, porque vamos a estar todos incluidos. Y por si fuera poco, cuando fue nombrada, fundó el Colegio Manuel de Salas, que fue el primer colegio en ser mixto. Es verdad. Ella impulsó la creación del Manuel de Salas. Sí, y en ese tiempo había colegios de mujeres y de hombres. Entonces ella dijo, no, estos colegios tienen que ser mixtos. Y este fue el primer colegio. Hoy día es un colegio de la Universidad de Chile, es un muy buen colegio, un poco caro, pero así es. Profe, y ella también, hay un colegio en Vitacura, la Amanda Labarca, es un liceo. ¿Con su nombre? Con su nombre. Sí, ella tiene un poquito más de reconocimiento, calles, institutos, pero evidentemente no como un, no sé, Pablo Neruda, no sé. Claro. No como claro, no sé bien. Y siendo que ella era escritora, igual. Sí, escribió mucho de educación. Mírense, escúchense estos títulos que escribió ella: Nuevas orientaciones de la enseñanza, evolución de la segunda enseñanza, historia de la enseñanza en Chile, bases para una política educacional, nuevo silabario americano, discusiones filosóficas. No, sí, era sequísima. Sí. Buena. Fue delegada para, como que su último cargo, tuvo 2 cargos importantes al final de su vida. Fue nombrada representante de Chile ante las Naciones Unidas, y fue jefa de la sección Estatus de la Mujer, lo que hoy día hace como Michelle Bachelet, una cosa así. Claro. Ella muere en 1975, dejando todo este legado para los profesores, para el movimiento feminista, para la democracia, en fin, en general. Así que muy buen aporte la excelente. de... Sí, súper buen aporte. Muy buen aporte. Buena. Poco reconocimiento, pero buen aporte. Vamos con Sola Sierra. Este es un personaje muy importante, muy querido. Tiene relación con los derechos humanos, y ella, su periodo como de acción fue la dictadura cívico-militar que tuvo Chile en el año 1973 y 1990. Bueno, actúa en este contexto de dictadura. ¿Qué ocurre? Que este contexto de dictadura y de los años 70 y 80 fue como la segunda oleada del feminismo en Chile. La primera fue la que les mencioné con Amanda Labarca, con Caffarena, que más bien eran movimientos sufragistas que buscaban derechos civiles para las mujeres. Ya ahora estamos hablando de un movimiento feminista que abarca más áreas del espectro social, cultural, político. Entonces, habían cesado un poco estos movimientos feministas con la obtención del voto y vuelven a resurgir con la dictadura. Ella crea y participa en un montón de organizaciones en la dictadura: el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, el Movimiento de Mujeres de Chile, MODECHI, la Unión Chilena de Mujeres, el movimiento, y el más importante, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH. Es un poco más conocido. Ella partimos ya con una historia de opresión. Sus papás son sobrevivientes de la matanza de Santa María, en Iquique. Casi mueren los papás, eran trabajadores salitreros, no murieron, los papás también militaban en el Partido Comunista, y ella nace en el año 1935, ingresa al Partido Comunista en 1957, y rápidamente se empieza a tomar harta, incluso junto a las juventudes comunistas viajan a Viena en un festival de juventud. Entonces, ella rápidamente empieza a mostrar muchos dotes sin tener mucha educación, ¿cierto? Sin tener muchos recursos, porque era de la clase trabajadora, tenía todo como el empuje. Ella se casó con Waldo Pizarro, y en 1976 a Waldo Pizarro es detenido y hecho desaparecer. Por la mina. Claro, exactamente. Entonces, ella empieza una intensa búsqueda. Tomemos en cuenta que cuando desaparecen ellos no saben que son, que están muertos, ellos siempre tienen la esperanza de que van a aparecer. Entonces empieza una intensa búsqueda por su marido, y en esa intensa búsqueda por su marido empieza a organizarse con los distintos movimientos feministas y la asociación de detenidos. Claro. ¿Cuál fue su primera como gran activismo político? Fue una huelga en la CEPAL. La CEPAL es una organización como latinoamericana,
que tiene una sede en Chile. Entonces ella, junto a otros militantes del Partido Comunista, se meten y hacen una huelga de hambre adentro. Ustedes dirán, bueno, eso no es muy relevante, pero sí, porque eso permitió visibilizar en toda Latinoamérica lo que estaba pasando en Chile, porque la CEPAL es un organismo internacional. Entonces, eso obliga a que por primera vez la dictadura reconozca que sí existen prisiones ilegales y que existen detenidos desaparecidos. Así que es súper importante esa acción que hicieron. Valiente, muy valiente. Sí. Después de esto, claro, pasó a la clandestinidad y empezó a viajar por el mundo hablando de lo que pasaba en Chile, porque ellos veían que era muy importante que los otros países supieran. Si no sabían, era más difícil salir del país todavía. Entonces, toda esta situación mediática que generó Sole Sierra obligó a las autoridades obligó a la dictadura a comprometerse con el secretario general de las Naciones Unidas para dar respuesta por las 36 personas desaparecidas que eran familiares de estos que hicieron la huelga en la CEPAL. Entonces viajó por Europa, ¿cierto? Por Latinoamérica, por Estados Unidos, participó en congresos sobre derechos humanos, denunciando todo lo que estaba pasando en Chile. En 1981 se entrevistó con Dieye, relator de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al cual le solicitó que exigiera al gobierno de Pinochet respuesta acerca de las desapariciones. Es decir, o sea, hizo una denuncia por todo el mundo, cosa que no era fácil, cosa que no era llegar y hacer, cosa que tenía muchos costos y evidentemente pudo haber muerto en ese intento. Totalmente, sí, bueno, un tiempo que... Bueno, con el fin de la dictadura, Sole Sierra continuó pidiendo justicia y verdad, por supuesto, como todos. Cuando fue la detención de Augusto Pinochet en Londres, ella viajó a Europa para observar y apoyar el proceso judicial. O sea, estaba permanentemente preocupada de que en este país existiera verdad y justicia. Exacto. En 1998 viajó a París, invitada por la Organización de Naciones Unidas, y allá la reconocieron. Toma. Acá como general. Su trayectoria fue reconocida por numerosos galardones, tales como el premio Letelier Moffitt, el premio de Servicio Paz y Justicia, el premio por la vida Rodrigo Rojas de Negri, ese es de Chile, y el premio nacional Alfonso Comín en 1998, entre otros. Muere en 1999 dejando todo un legado por los derechos humanos. No es muy conocida, pero es súper, súper relevante. ¿Se acuerdan cuando murió Ana González? Que hubo todo un revuelo, ella también fue presidenta de la Asociación de Unión. Bueno, ellas dos eran compañeras, pues ellas dos trabajaron las dos juntas. La hija de Sole Sierra es Lorena Pizarro, ella es la actual presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Así que toda una trayectoria para Sole Sierra. Y para terminar, dos personas que aún no han sido invisibilizadas porque son recientes en la historia, pero las quise incluir aquí porque son súper importantes. En primer lugar, Gladys Marín tiene una historia de sufrimiento y de represión. Muchos de sus familiares fueron detenidos, torturados y hechos desaparecer. Ella llegó a ser diputada, 2 periodos diputada, presidente del Partido Comunista. Una incansable lucha por los derechos humanos. Bueno, voy a dar un dato entre las muchas aportes que hizo Gladys Marín, un dato. Ella fue la primera que interpuso una querella criminal en contra de Pinochet. En 1998, cuando nadie cuando Pinochet era intocable. Ya recordemos que estaba en un contexto de transición. Pinochet era general. ¿Era senador ahí o no? Era comandante en jefe del ejército, senador designado posteriormente. Entonces, había habido un boinazo, ¿se acuerdan? Un acuartelamiento. Entonces, era una democracia muy frágil, en cualquier momento podía haber un golpe de Estado. Bueno, ella no siguió la línea de la concertación, que fue como adoptar todas las políticas y economía del modelo de la dictadura, sino que ella siguió en contra hasta el día de hoy. Y buscando verdad y justicia. Bueno, gracias a esa querella es que empiezan a generarse otras situaciones que van llevando a que Pinochet sea capturado en Londres. Sí, pues. O sea, cambió la historia esa querella. Cuando Pinochet es capturado en Londres, ahí recién se empiezan a dar todos los procesos de verdad y justicia, todos los procesos de Punta Peuco, por ejemplo, todas esas personas que están presas ahí, es porque
partió recién con la querella que interpuso Gladys Marín, que se atrevió a interponer. Entonces, súper importante la Gladys Marín para todos nosotros. Tremenda. Derrotó la impunidad ahí. Exactamente. Y por último, Michelle Bachelet, la gran Michelle Bachelet. A ella, como es tan reciente, no tenemos una dimensión de su aporte, pero probablemente en otro tiempo vamos a saber de una presidenta que fue fundamental para la historia moderna de Chile. Nosotros fuimos el último país en Latinoamérica en darle voto a la mujer, pero fuimos el primer país en tener una presidenta mujer. Una presidenta mujer. Claro. Exactamente. Bueno, les voy a nombrar algunas de las reformas del periodo de Michelle Bachelet, que fueron 2 periodos presidenciales, ¿cierto? Para mí la más importante es la gratuidad en la educación superior, que hoy día muchos de nuestros alumnos que salen del colegio y van a la universidad estudian gratis. Ella impulsó estos proyectos. La reforma educacional que le pone fin al lucro, al copago y a la selección en los colegios, haciendo más equitativa la educación. Los computadores que tienen los alumnos de séptimo, no sé si hay alumnos de séptimo mirándolos. Ese proyecto se llama Me Conecto para Aprender y lo propició la presidenta Bachelet. El pilar solidario, mi mamá recibe ese pilar, la abuela del Jano también recibe ese pilar, que es una jubilación para mujeres que trabajaron toda su vida, bien sin un empleador, no con contrato, pero sí trabajaron toda su vida y no tenían nada bastante, no se jubilaban. Ya fortalece este pilar solidario y hoy día es una pensión claramente insuficiente, pero es un avance de todas maneras. La ley de educación municipaliza la educación, también es de ella. Sustituye el sistema electoral binominal, que fue todo un logro por un sistema más proporcional. Sí. La carrera docente de nosotros, que por supuesto tiene muchas deficiencias, pero fue todo un avance. Promulga el voto de los chilenos en el extranjero, crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la reforma tributaria para tener más plata al Estado y poder hacer más políticas fiscales, la ley de fármacos y la obligatoriedad de los bioequivalentes, la ley del consumidor y el fortalecimiento del CERNAC, entre muchas otras políticas que hizo Michelle Bachelet, que hoy día tiene el segundo cargo más importante, uno podría decir, del mundo. Entonces, no es menor la gravitancia de Michelle Bachelet como un político, como una política de mucha envergadura. Así que, sobre todo hoy en día, donde pedimos todos juntos, mujeres y hombres, pedimos justicia y verdad por todos los casos de abuso, por todos los casos de discriminación que se dan a todo nivel. Podríamos dedicar un programa a ver la discriminación en cuanto a sueldo, en cuanto a participación política, en cuanto a participación en la cultura, pero claramente las chiquillas están sacando la cara y de eso hay que sentirse muy orgullosos. Bueno, así que sí. Buen profesor. Pues sí, buen tema, profe, buen tema. De verdad, Buenísimo. muchas gracias por las palabras. Yo sé que todos ustedes piensan de la misma forma y eso se agradece un montón porque creo que la pelea es de todos y que la ausencia de las mujeres tras años y años y años en la política, en lo social, en lo cultural, en todo, se vea ya salga. O sea, ya tenemos que estar todos iguales. Excelente tema, profesor. Muy bien, profesor. Muy bueno. Oye, chiquillos, les cuento. ¿Cómo están las redes sociales? ¿Cómo están? Sí, les cuento que está tomando tinta internacional. Este programa nos están mandando saludos de Ecuador. Sí, Andrés Cerega, de Ecuador. María Daniela, saludos desde Argentina. Mira, qué buena. Vale Moya se mandó ahí. Mira, voy a leer lo que dice Vale Moya. Dice: grande Gladys, siempre estará en nuestra memoria y Bachelet será recordada por su reforma. Le gusta a quien le guste. Es verdad. Todas grandes mujeres, dice Leonor también. Diana, la Diana dice: mujeres bacanes, hay que seguir construyendo y desconstruyendo para que la historia no nos vuelva a invisibilizar. Grandes palabras, Diana. Muy bien. Grandes palabras, Diana. Qué bien, maravilloso. Así que eso, chicos, sigan ahí conectándose para que buenísimo, profe, buenísimo. mensajes.